Buenas tardes, sean bienvenidos a su programa Pláticas de Constelaciones, en donde ya vamos nuestra segunda sesión del año y vamos empezando fuerte porque habíamos comentado varias veces con ustedes y de hecho varias veces aquí que uno de los principios básicos de constelaciones es que tengamos nulas expectativas o que no tengamos expectativas en la vida. Y muchas veces se le cuestionó a Bert que si esto no era como no tener aspiraciones. Entonces, no tiene nada que ver con no tener aspiraciones. Así que es un tema que nos da para mucho, para poderlo platicar y poderlo entender. Quizás existen varias cosas complejas de hacer en la visión de Bert Hellinger y una de ellas es esta de no tener expectativas, porque esta nos lleva hacia otra que es el asentimiento y van de la mano. Entonces, para poder entender qué es lo que hablamos, qué es lo que decimos cuando decimos sin expectativas, es que vamos a dedicar este programa. Nos extenderemos lo más posible dentro de nuestro horario, pero es un tema que creo que es muy importante dentro de esta filosofía de vida llamada constelaciones familiares. Yo soy Guillermo Alan, les doy la bienvenida y comenzamos. Buenas tardes, mi nombre es Sara Hernández y bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante, como ya bien dio el inicio el doctor Alan, un tema que nos mueve porque pues es el principio de, bueno, por lo menos lo que puedo ver es el principio de la infelicidad, las expectativas, así que bueno, esperemos que les guste, que puedan compartirlo a otras personas que crean que les pueda ser de utilidad y que hagan sus comentarios. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Pues es un tema base que vamos a tocar hoy, un tema base que, como bien lo decía Sarita, es el que mueve todo, el que da trabajo a todas las ramas de la terapia, porque cuando llegamos siempre vamos con la expectativa. Por ejemplo, cuando yo en mis primeras idas a terapia, bueno, yo decía, es que yo vengo pero yo estoy bien, la persona que no está aquí es la que necesita estar. Y pues vamos a empezar con este tema de las expectativas. ¿Tú qué expectativas te llegaron cuando conociste de constelaciones? Y en base a eso, coméntanos qué expectativas tenías de tus hijos, de tu esposo, de tus padres, porque eso es lo que mueve todo este tema. Bueno, yo soy Margarita Pérez y empezamos. Creo que lo primero que tendríamos que empezar es definiendo qué es una expectativa. Y se dice en el diccionario, y muchos dicen que una expectativa es una esperanza razonable, algo razonable. Alguien comentaba y me daba mucha curiosidad haber encontrado una definición en donde decía es una esperanza. Sin embargo, hay diferencias entre esperanza y expectativas. La realidad es que hay mucha diferencia. Aunque pueden ir de la mano, la expectativa te puede llevar a la esperanza. Si es algo que esperamos de forma razonable, entonces tendríamos que decir que la vida es una contradicción y eso no sucede. Porque si es razonable, yo espero un resultado. Por ejemplo, los niños que sacan puro 10 en la escuela en la primaria, puro 10 en la secundaria,
puro 10 en la prepa. Y resulta que tienen trabajos ordinarios. Resulta que, si bien tienen una manera muy digna de vivir, no son los supermillonarios, ni los sabios, ni los poseedores de toda la riqueza, ni de todo el conocimiento. Resulta que terminan siendo personas muy normales. Einstein reprobó matemáticas. Y hay muchas personas en las que se fijan expectativas que no se van a cumplir, simple y sencillamente porque la vida no cumple caprichos, ni hace que lo razonable siga siendo razonable. Nuestras expectativas es tener una vida tranquila, y llega el COVID y hace lo que se le hincha la gana. Y el que me diga que ya lo estaba esperando, pues está mintiendo. Nadie estábamos esperando un COVID, nadie estábamos esperando un confinamiento, nadie estábamos esperando nada de eso. Esas expectativas, eso que nosotros esperamos de forma razonable, sí nos puede, implica que yo tengo un sueño, que yo tengo un ideal, que yo tengo una idea de qué puede pasar o qué puede esperar. Vámonos llevando al terreno de pareja, quizás uno de los lugares donde pega más fuerte. Aunque yo no digo que no en la familia, porque tenemos muchas mamás que tienen la expectativa de tener una hija cuando tienen un hijo. Y entonces, bueno, pues ya tenemos un problema muy grande, porque a la bendita señora se le ocurrió emberrincharse de que quería una cosa cuando tenía otra. Y entonces esa expectativa lleva a exhibir un comportamiento infantil. Cuando tenemos demasiadas esperanzas o expectativas, entonces tenemos un problema muy grande. ¿Por qué? Porque si no logramos entender que la vida hará lo que quiera, a la hora que quiera, entonces tendremos un problema. Les cuento algo muy cercano a mí. Resulta que una persona que conocemos, atleta, pues no profesional, pero muy cercano a profesional, resulta que después de uno de sus ejercicios tiene un accidente vascular cerebral. O sea, tiene un infarto cerebral. ¿Pero por qué? Si comía bien, hacía ejercicio, hacía todo lo que dicen que hay que hacer para estar sano, y le truena una arteria en la cabeza. Nadie tendría esa expectativa, ¿no? Pues no, nadie la tendría, porque nadie nos dijo que lo que se nos dé la gana es lo que va a pasar. El problema no es tener expectativas, es tener grandes expectativas, fincar nuestra vida en esas expectativas y después sentirnos desgraciados y maldecidos porque yo pensé que había encontrado el amor de mi vida y resulta que no está ni siquiera cerca en el 1%. Entonces no fue el otro el que me decepcionó, fui yo mismo el que tuvo demasiadas expectativas sobre una situación en la cual no puedo controlar. ¿Saben cuántos aspectos de nuestra vida no podemos controlar? 99.9%. De hecho, por eso yo hablaba de que las expectativas son como el principio de la infelicidad. ¿Por qué? Porque nos aferramos a esas expectativas, creemos que todo va a salir tal y cual yo lo planeo, ¿verdad? Y resulta que se hacen las cosas diferentes porque no depende todo de nosotros. Como bien tenemos el ejemplo ahorita del COVID, de esta pandemia, la cual nos movió a cada uno de nosotros de donde estábamos fijos, ¿verdad? Yo ya había planeado que mi Navidad de ese año iba a ser así, 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 que iba a hacer en el 2021 esto y esto y esto, y sin embargo, de repente nos dicen,
enciérrate, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro, deja de viajar, cuántos viajes se cancelaron. Y todo aquello que habíamos planeado, mucho de eso, si no es que todo, se vino abajo. ¿Y cuánto sufrimos? Pues todos los que estábamos aferrados a nuestro sueño, a nuestra expectativa de esos meses que estaban, del año, de todo, de nuestro trabajo. Siempre nos hemos puesto, hemos confundido, creo que el tener una meta, sí es bueno tener una meta, un ideal, saber hacia dónde podemos dirigirnos. Inclusive, por ejemplo, como maestros sabemos que tenemos que fijarnos un objetivo en nuestro plan de clase para saber hacia dónde voy. Pero esto no quiere decir que todo va a funcionar paso a paso como yo lo planeé. Que como maestra debo de tener una cierta flexibilidad porque mi plan de clase puede variar de acuerdo a la situación. La situación que a lo mejor en ese momento un niño llegó con una problemática y es ahí donde tengo que enfocarme y no a dar a lo mejor el aspecto de la suma, ¿no? Entonces, así es la vida. La vida nos dice o nos han enseñado plantearte objetivos, plantearte metas, hacia dónde vas, un proyecto de vida, sí, pero necesitamos la flexibilidad. O sea, el problema, como bien decía el doctor Alan, no son las expectativas, es que nos aferremos a ellos. Y vamos empezando con que una de las primeras expectativas que nos ponemos es hacia nuestros padres. Porque las expectativas es, también yo busqué un poco en el diccionario, vamos, ¿qué se dice las expectativas? Es el debiera ser, ¿sí? Entonces nos enfocamos a mamá y a papá, que son las primeras dos grandes personas de nuestra vida con las que convivimos y decimos, mamá debería de ser, papá debería de ser, o debió de haber hecho esto, y entonces en ese debiera ser nos quedamos enganchados y como mamá y papá no son o no hicieron lo que según yo debían de hacer, entonces ahí es donde empieza mi infelicidad, porque entonces me alejo de esas personas porque no son las personas perfectas que yo creía que tenían que ser, que una mamá debería de ser, que un papá debería de ser, no lo hicieron, entonces no son los perfectos y entonces hago un paso hacia atrás y si no es que uno, pueden ser más pasos hacia atrás de ellos y empiezo a alejarme y ahí empieza mi infelicidad y así sucesivamente, ya lo vamos a ir profundizando. Entonces, ya vamos más o menos adentro en el tema y bien diríamos que una expectativa es aquello que nosotros nos esperamos, pero que se sale de nuestras manos si no se cumple. Y bueno, como decías ahorita, la primera expectativa es hacia nuestros padres, pero ¿por qué nosotros englobamos o tenemos esa imagen de padres desde niños? Porque eso es lo que hemos aprendido. Un padre no se equivoca, siempre está aquí, es perfecto, y entonces les vamos otorgando cualidades que no son humanas. Y a la primera falla, a aquello que esperábamos, aquello que vemos que en la publicidad sale lo que debería ser un padre, entonces nosotros nos desencantamos porque decimos, no, es que esto no está bien. Y eso me hace sufrir mucho a mí porque entonces volteamos la moneda hacia nosotros en cómo me afecta que mi papá no cumpla, mi mamá no cumpla estas medidas que incluso la sociedad me está diciendo que deben de tener. Y eso lo vamos perpetuando porque empezamos con nuestros padres, pero luego seguimos con la pareja. Y no para ahí el asunto. El asunto es que continuamos con nuestros hijos.
Y así es como tomamos a nuestros hijos, a veces como nuestra pareja, a veces como nuestros papás, y a veces como nuestros hijos, y a veces como nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque esto se sale de control desde el inicio, desde donde nos vino la vida. Y esto vamos haciendo un embrollo tan grande en el que después nos atoramos y no podemos ubicar nuestro lugar en la familia, en el sistema actual en el que nos desempeñamos. Si nosotros llegamos a la pareja con problemas con nuestros padres, ¿qué creen? Es como si hiciéramos un alto y mecánicamente nosotros camináramos hacia la pareja, pero emocionalmente estamos aún conectados a ese embrollo con nuestros papás. Entonces, ¿cuántas veces vemos los defectos que creímos que eran de nuestro papá y se los vamos y se los endilgamos a la pareja? Entonces, es un embrollo tremendo, porque precisamente el capricho está en que ese asunto, esa persona, esa relación, esa idea que yo tenía de él, se me salió de las manos y no fue lo que yo esperaba. Entonces, pues es un tema muy interesante, muy profundo, no tan a la ligera como se ve, porque en él podríamos desarrollar todo el tema de constelaciones. Incluso este es el básico, el que nos da todo el trabajo, todos los temas, el estar enojados con aquello que no es como nosotros quisiéramos. Y que por eso mismo llegamos entonces a trabajar todas nuestras situaciones ahí que nos aquejan a la terapia, la psicoterapia. Pues buenas tardes, una disculpa por la demora, me voy incorporando al programa y también de los problemas del inicio de año, no pude estar la semana pasada, así que bueno, pues mucho gusto estar con ustedes y con mis compañeros en este espacio. Bienvenidos a todos. Y bueno, así como lo mencionan mis compañeros, creo que el inicio de año siempre nos da mucho para esto, porque siempre ponemos al inicio de año proyectos, algunas metas a realizar algo de ellos, y es como esa parte donde empezamos a construir esos castillitos en el aire que muchas veces nos sirven de guía, nos sirven de un punto de referencia, como ya lo decía Sarita. Nos vamos planteando objetivos y creo que sí, tenemos que ir viendo esa parte. No es que esté mal que planeemos ni que tengamos un proyecto, una meta, un punto hacia dónde, porque si no iríamos como los papalotes, ¿no? Así como que el viento nos lleva. Pero sí, no esperar como ese resultado, sino ver qué es lo que va a generarse como resultado, sino yo crearlo antes. Creo que la parte en la que el ser humano nos detenemos es precisamente en aquello que no, como ya lo decían mis compañeros, no sale como queremos. Y entonces, como ya lo habíamos planeado, revisado, ya nos veíamos ahí en ese resultado, pues obviamente entra ese conflicto. Y estamos llenos de esto en todas estas dimensiones en las que el ser humano se desarrolla, como ya bien lo decía ahorita May. Y qué es lo que nos aqueja entonces para llegar y buscar ayuda. Y creo que es ahí donde tenemos que empezar a aceptarlas. Aceptar que si hacemos expectativas, aceptar que esperamos más de lo que a veces resulta o nos da como resultado alguna situación o acción, y que entonces empezamos a renegar, a sufrir, a sentirnos mal, a veces hasta creer que es la suerte, la mala suerte, y bueno, un sinfín de cosas que traemos por ahí, y no nos ponemos a ver lo que realmente ese resultado también nos puede dar en aviso, en enseñanza, en señal a lo que también estamos haciendo. Y creemos que solo porque se hacen las cosas así muy cuidadas o muy ordenadas, pues tendríamos que tener ese resultado. Ya nos comentaba el doctor Alan al inicio el caso de este conocido, y bueno, así podemos encontrar infinidad de situaciones que podemos ejemplificar cuando no aceptamos lo que en algún momento también se pueda presentar en la vida, aunque nos hubiésemos preparado para no exponernos en esa situación. En esta semana que iniciamos clases
sobre todo nosotros a nivel universitario, pues me he encontrado mucho con la ilusión que tienen los estudiantes de regresar a las aulas, de que pronto estemos otra vez. Y bueno, sigue la queja ante esto, donde ya casi cumplimos 2 años y no nos acostumbramos un poco o aceptamos, sobre todo el aceptar, que tiene que ver mucho con esta parte del ir adecuándonos. Y aunque el ser humano tenemos esa capacidad de adaptación, creo que esta parte de la psique es la que pelea y que luego se hace que se genere esa inconformidad. Y bueno, a partir de esa inconformidad no estamos plenos, no estamos a gusto, creemos que así no funcionamos y empieza todo este proceso. Y creo que aquí la cuestión que se dio entonces fue creer que íbamos a continuar ya de una manera presencial en todos nuestros espacios, trabajando, estudiando, y bueno, volvemos a detenernos un poco. Entonces se escucha cómo no nos gusta, no nos adaptamos, no nos gusta estudiar así porque así no nos funciona, etcétera, etcétera. La realidad es que es lo que hay ahorita y que tendríamos que trabajar en aceptarlo para luego pasar a la sentir, que es lo que nos regala también esta visión de constelaciones. A sentir en entenderlo como aceptar, a adecuarnos, a que así como estamos viviendo algo, busquemos la mejor manera incluso de poderlo aprovechar. Y ahí está el trabajo entonces, en estarnos peleando con esta parte de si estoy a gusto, si no, y luego lo vamos aceptando y vamos reconociendo que tiene beneficios y lo vamos reconociendo que podemos hacerlo. Y en ese proceso el ser humano se enfrenta a todos estos cambios y todas estas circunstancias que a veces no son como nosotros esperamos. Y bueno, mis compañeros han hablado en relación a muchas áreas de la vida, en muchos aspectos donde, como bien lo decía también Margarita, es el centro precisamente de nuestro trabajo. Todo aquello que esperamos en vivencias, en personas y en experiencias, que sea en eso que construimos antes de vivirlo, desde ahí ya estamos casi seguros de que en algo vamos a detenernos a la mejor a sufrirlo o a renegar de lo que sucede porque no está resultando como nosotros esperábamos. Entonces creo que esa es la parte importante, no hacer ese castillo en el aire, ir con toda la intención y la motivación de vivir esa experiencia que se vaya a hacer, pero sin esperar ese resultado que nosotros queremos, sino confiar en que lo que vayamos a vivir es lo que va a tocar de acuerdo a esa experiencia. Como ya mencionaron mis compañeras, hay algo importante, que es en donde una persona empieza a tener grandes expectativas. Si tiene grandes expectativas y le va bien en la vida, bueno, pues le decimos suertudo. Pero si no, decimos que bueno, tiene una super mala suerte, nunca le atina nada, espera mucho, le dan poco, pide pan y no le dan, y le dan un hueso que se le atora en el pescuezo. O sea, toda la vida mala le va porque tiene tantas expectativas que nadie lo cumple. ¿Qué sucede? ¿Dónde nace esa expectativa? Las expectativas nos hablan que tienen un origen en la infancia. Cuando existe cuando yo espero algo de mis padres y no me lo dan. Tenemos lo contrario, que es cuando no espero nada, pero me dan todo. Y entonces tenemos otro problemón. No problemita, problemón. Estamos llenos de psicópatas, narcisistas, terribles. ¿Por qué? Porque hay muchos niños consentidos y hay otros que están deprivados. Y entonces estamos como estamos. 2% de la población. No, 20% de la población. ¿Qué sucede entonces cuando yo de pequeño me esperaba otras cosas de mi mamá y de mi papá? ¿Por qué de mi mamá? Pues primero de mi mamá porque es el lazo más importante, el vínculo más fuerte e importante, en donde yo de alguna manera inconsciente deposité esperanzas, ilusiones y sueños que no llegaron. Yo esperaba que me tratara como a mi hermano mayor y resulta que soy el sándwich y ni quien me pele. Y entonces, pues cuando veo que no es así, pues empiezo a hacer lo mío. ¿Qué pasa cuando entonces yo esperaba
que mi papá se sentara conmigo a hacer la tarea, pero estaba trabajando para que yo pudiera comer y no anduviera como por decir en la calle sin zapatos y sin comer. Pero yo esperaba como niño, que se cumplieran todos esos sueños. Yo pedí un balón de fútbol para que me lo dieran y me dieron uno de ping pong. Pues yo no quería eso. Y cuando somos niños, ese tipo de situaciones, que hablo de las más chuscas, pero la realidad es que quizás yo espero que mi mamá me proteja y no me protege, que no esté tanto como yo lo esperaba, y a lo mejor sí estaba, pero como niño yo no lo podía ver. Somos tan frágiles, el ser humano, que uno solo se trauma. No necesitábamos a nadie para traumarnos. Por eso cuando dicen, es que estás bien traumado, pues sí, pero parte es tuya, parte es tu personalidad, parte es tu situación, parte lo que pasó, algo, lo mismo que te rodeaba y que te hizo sentir eso. ¿Y por qué voy a esto? Porque si yo esperaba demasiado de mis padres y no los cumplieron, entonces me llevo la necesidad de que alguien cumpla esas expectativas. Y se las aviento al primero que se encuentra, a mis compañeros, a mis amigos, a mis maestros, a mi pareja, a mi trabajo. Y entonces nadie da el ancho. Yo soy una pobre víctima, como sufro, y nadie da el ancho. Pero aparte, a veces yo digo, con esta persona sí voy a encontrar toda la felicidad que no encontré en mis 20, 30, 40 o 50 años. ¿Y qué creen? Pues tampoco, porque el otro no está ahí, y lo que menos se entiende es que tú estás esperando algo que yo no te puedo dar. Porque si lo que tú quieres es sanar tu relación con tu mamá y con tu papá, pues yo no tengo idea. Es más, ni saben, ni entienden y ni tienen la responsabilidad. Cuando tenemos grandes expectativas, o déjenme lo llevo a otro momento, cuando tenemos grandes decepciones, sí, el otro participó en estas, no sé si se hizo un lado, si me engañó diciendo que me las iba a dar, si pensó que iba a poder darme eso que yo esperaba, o si realmente el otro ni se metió y yo le di una carga que no le correspondía y yo solito me desilusioné. Cuando hay ese tipo de dolor, de sufrimiento, es porque yo solo me lo hice. ¿Qué pasa cuando alguien me decepciona? ¿De veras me decepcionó? ¿O yo solo me decepcioné al volcar en el otro mi berrinche? Ya ahorita, a esta edad, digo, porque de niños, pues si supiéramos lo corregimos, a lo mejor. Pero ya de adultos, así como estamos de jóvenes, pues ya es berrinche. Eso ya es berrinche y a lo mejor yo no lo puedo ver. Y necesito a alguien que me lo refleje y me diga, pero ¿cómo crees que esta persona que tienes un mes, 6 meses, un año, te pueda dar algo que te pasó hace 25, 30, 40, 45 o lo que sea de años? Y aparte, no tienen la obligación de llenar ese hueco. Tú tienes el hueco. Y entonces querías llenar un gran hueco, saludos Manuel, con poquito. Y no se puede. No se puede llenar. A veces hay huecos tan grandes que necesitan muchos años para que entonces sepas taparlo. No lo vas a llenar porque eso ya se quedó ahí. Lo vas a tapar y vas a dejar de tener esas expectativas. Quería aclarar lo del dolor. El dolor es físico, el sufrimiento es mental. Entonces, no nos llevan al dolor. El dolor es un trancazo que aparte se quita, o un corte, o una machucadura. Eso es dolor físico. Lo que nosotros tenemos es sufrimiento. No digo que no se sienta, porque luego me van a salir las nenas ahí diciendo, ay, sí se siente igual, va, órale, se siente igual, según tú. Pero bueno,
el problema es que el sufrimiento es paranoico. ¿Qué es esto? Nos persigue, nos persigue, nos persigue y no sabemos cómo quitarnos el dolor. A lo mejor si me ponen una inyección, me pongo un vendado, me pongo lo que sea, lo empiezo a minorar, pero a veces el sufrimiento no. Imagínense alguien que espera todo de una persona, todo lo que no tuvo en toda su infancia, o todo el dolor que le produjeron, y quería que se lo quitaran y quería que lo cuidaran, y que de pronto te lo avienta y tú dices, pues no entiendo, no entiendo qué está pasando. O sea, nomás llegué tarde, no pasó nada. O sea, llegué una hora tarde, va, pero pues una hora, pues no es un año. No te dejé de hablar un año y me paré hoy. Y esa expectativa es la que duele. Bien decían, no es que no tenga una visión a dónde quiero llegar, porque este año tampoco bajaste de peso. Entonces, pues, ¿qué hiciste en expectativas? ¿Qué hice para bajar de peso? Nada. Entonces no esperaba bajar de peso. O sea, este año fue un año en donde yo no puse para bajar de peso. Este año sí arreglé mi jardín como yo quería. ¿Qué hiciste? ¿Plantaste? No. Entonces significa que en el recuento de 365 días que nos regalan, podemos de pronto decir, a lo mejor inicio de año, porque pues esa es la excusa, porque pueden empezar los ciclos cuando se les dé la gana y a la hora que sea. Pregúntenme, a mí se me pone una obsesión a medianoche y a esa hora lo hago, porque se tiene que cumplir. Si es que puedo hacerlo, aquí mis compañeros ya están riendo y dicen que sí, literal. Entonces no hay fechas, uno puede empezar cuando quiera, pero también darse cuenta que la falta, el dolor porque no me cumplieron mi expectativa es mío, y la responsabilidad de aminorar ese sufrimiento también es mío. Y es aquí donde cabe esa parte sincera de cada uno de nosotros, de decir, ¿qué es lo que me falta a mí? ¿Cuáles fueron mis expectativas respecto a esas dos personas que tienen todo para mí y que yo he rechazado porque no cumplieron con mis expectativas, con mis ilusiones de niña o de niño que tenía de ellos? Porque la sociedad, el psicólogo, 1000 personas que luego opinan bajo también sus propios huecos de que deberían de haber hecho mis padres. Entonces, como yo permití alejarme de ellos, porque como no cumplieron mis sueños, mis fantasías, entonces se quedaron huecos en mí. Y entonces voy a ir a ponérselos, a ver si mi familia, a ver si mis amigos, porque también les echamos a nuestros amigos ese peso de, eres mi amiga, eres mi amigo, a ver, entonces cúmpleme, ¿cómo? ¿Sí? Entonces tienes que estar ahí para cuando yo te necesite escucharme y me prestes tu hombro para llorar, y aparte me tienes que decir, sí, pobrecito, darme la palmadita, ¿verdad? Y si no lo haces, entonces no eres mi amigo, no eres mi amiga. A la pareja, como ya lo mencionaron, les echamos también esa carga de, es que necesitaba un papá que estuviera ahí presente, entonces tú tienes que estar presente. Y si no, todos los hombres son iguales. Necesitaba una mamá que estuviera ahí conmigo cumpliéndome mis antojos, no lo haces, entonces todas las mujeres son malas. Y así vamos cargándole a todo el mundo estas necesidades que tenemos para que no las cumplan. Y como bien decía Maguito, esto se va agrandando porque lo vamos llevando a todas las esferas donde nos vamos moviendo. Y entonces vamos también con el jefe a exigirle que nos dé cómo, que debiera de ser tal y cual cosa, ¿no? Entonces también tenemos dificultades en el trabajo. Vamos exigiéndole a los maestros, vamos exigiéndole a todo el mundo. Pero no nos damos cuenta de que somos nosotros los que traemos esas necesidades y que somos nosotros los que tendremos que empezar a trabajar para aliviar esas necesidades.
para llenar esos huecos, que somos nosotros los que tendremos que ir avanzando hacia adelante con esas grandes personas que tienen lo único y lo que necesitamos. La semana pasada que hablábamos de los, ¿cómo se llama? El tema se me fue, de la abundancia, precisamente decía el doctor Alan, y lo repetíamos los demás, es un corazón que está lleno de mamá, un corazón que está lleno de papá, no tiene espacio ni para la enfermedad, ni para que me falte dinero, éxito, decepciones, no hay lugar. ¿Por qué? Porque estamos llenos de ellos, de papá, de mamá. Son lo suficiente, nos dieron lo suficiente, lo que necesitábamos, porque eso que no nos dieron es porque no lo necesitábamos. Porque tal vez si me hubieran dado una paleta, me hubiera hecho daño, me hubiera, no sé, algo hubiera pasado y por eso no se me dio. Tal vez si me hubieran dado más atención, no sería yo la mujer fuerte. Tal vez si mi papá se hubiera quedado con mi mamá toda la vida, y se hubiera quedado a mi lado, yo no sería la mujer o el hombre fuerte que ahorita soy para salir adelante. Ese fue su regalo. Pero necesitamos aprender a ver esta parte amorosa que los padres consciente o inconscientemente nos dieron o nos dejaron de dar, porque era lo que nosotros ocupábamos para ser los hombres y las mujeres que somos, sacar la fuerza, la valentía, demostrar. Me acuerdo mucho de uno de mis alumnos que decía demostrar de qué se está hecho, ¿verdad? Estamos hechos de dos seres fuertes, amorosos, que dijeron sí a la vida. Y entonces nosotros tendríamos que decir sí a la vida, tomando la vida tal y como es. Y no estarles exigiendo a los que nos rodean lo que no tienen por qué darnos, no tienen la obligación. Solamente están compartiendo lo que ellos también tienen con cada uno de nosotros. Y entonces ya vamos dando con el asunto, con el sufrimiento. Y si tú ahorita te has empeñado en algo y tienes muchas expectativas o tenías muchas expectativas de alguna situación en especial y estás muy enojado porque por más esfuerzo que haces no logras ni la mitad de lo que querías conseguir, a lo mejor todas esas dificultades y obstáculos te están diciendo que el camino no es ese, que necesitas cambiar tu plan. Y eso es lo que a veces cuesta mucho trabajo porque no queremos, nos obstinamos en que las cosas o las situaciones se presenten. Y bueno, una situación muy, muy personal. Ahorita estamos viviendo algo en donde, como con mi familia de origen, tenemos esperanzas de que suceda algo que probablemente no pase. Sin embargo, hace algunos años, sobre el mismo tema más o menos, estaba yo tan obstinada en ello y ahora, claro que sí hay preocupación, pero la visión es diferente. A pesar de que el conflicto es muy grande, me siento en paz. Y eso es porque abrí y dejé ir. Y digo, pues lo que vaya sucediendo y conforme se vayan acomodando los acontecimientos, las circunstancias, entonces iremos tratando de salir adelante. Ojalá y esto se dé así, pero si no se da así, ¿qué otras alternativas pueden suceder? Y caminar con ellas. Eso en un conflicto con familia de origen. Y el actual con mi familia, con mi sistema ahora,
también teníamos grandes proyectos que precisamente la pandemia ha cambiado. La economía está difícil. Sin embargo, nosotros habíamos planeado ciertas cosas y el pensar que hay tantos obstáculos para poder realizar esto que teníamos la ilusión de cumplir, decir, no, quizá no es el momento. ¿Y para qué ahorita aferrarnos solamente a una idea que posteriormente me puede dar muchos problemas? Entonces es abrir las manos y analizar precisamente si la situación está para que eso que planeaste siga adelante, pon todo tu empeño. Y si no, también deja ir, a lo mejor posterga un tiempo. Es cuestión de tiempo, es cuestión de persona, la situación actual. Solamente es para que tomemos la calma de analizar cada una de las situaciones que se nos están presentando. Y esa también es como una invitación, porque esto da mucha paz. Ahorita recordaba alguna vez en una clase, aquí con el maestro de maestros, yo aferrada a una situación y una demanda que tenía de manera personal. Recuerdo que la frase fue, y si toca, qué bueno, y si no toca, pues también tendrás que adaptarte a esa parte, ¿no? Y entonces al inicio, pues claro que no me gustó, ¿verdad? Yo aferrada como que no va a tocar, claro que sí. Y después me hizo mucha resonancia la frase, me la llevé masticando, digiriendo, volviendo a masticar. Y entonces entendía esa parte y o sea, sentí como que tenía que rendirme. Y a veces creemos que el rendirnos es como ser conformistas, pero no necesariamente al hecho de asentir, como decía hace un momento, ¿no? Al aceptar esta parte de reconocer que, como ya bien lo decía también el doctor al inicio, solo una pequeña parte que a veces nos da la oportunidad de la vida depende de nosotros en el momento de decidir o planear o que las cosas sean como queremos, y la otra gran parte tiene que ver con todo lo demás externo a nosotros que ni siquiera a veces podemos realmente decidir. Entonces, en ese proceso de reconocimiento y de ir como diciendo esta frase y aceptando y rindiéndome, era como esa parte de evitar el sufrimiento que así fue quitándose, que fue dejando de presentarse, porque obviamente no estaba deteniendo yo esa situación que se tenía que ir y yo la seguía frenando, ¿no? Entonces creo que mucho de esto lo vivimos a lo largo de nuestra vida, en estas vivencias, ¿no? Me fijo yo a lo largo de la consulta cómo las personas se aferran a que las parejas sean como ellos quieren y son los responsables del sufrimiento, y entonces son los responsables de que si no van bien las cosas, él me hace sufrir, ella me hace sufrir, y siempre depositamos esas grandes responsabilidades en nosotros. La responsabilidad de sanarnos, de llenar el corazón de nuestros padres, como ya lo decían mis compañeras. No creen que nacemos así y ya lo vamos a, no, hay niños y adolescentes que lo traen. O sea, todos nacemos llenos, sí, pero no lo vemos, no lo aceptamos. Es decir, a lo largo de la vida, con las quejas, con las inquietudes, con esta parte en la que a veces nos quejamos por lo que no nos dan y también por lo que dan de más, como ya lo mencionaban hace rato, pues lo vamos aprendiendo y lo vamos reconociendo. Entonces el trabajar en nosotros implica esa parte de irnos dando cuenta cómo a veces en el otro depositamos esas grandes responsabilidades de que si no respondes como yo espero, actúas y convives conmigo como yo espero, pues empiezo a anular todo lo que del otro venga. Y ya lo dicen también mis compañeros, ¿no? Cómo todos esos reclamos son esas inconformidades con nuestros padres. Siempre en un trabajo de pareja, cuando revisamos estas dinámicas que hay detrás de esos conflictos, se ve que no es con la pareja la situación siempre, sino con el papá o con mamá, de acuerdo a esa historia de vida que tuvimos en relación a esos reclamos, eso que creemos que no fue bueno, adecuado, que nos faltó. Y entonces, si no es luego la pareja, luego serán los hijos también a los que
les cargamos esas expectativas a los amigos, como ya bien lo decía Sarita. Hay personas que casi obligan o hacen firmar un pacto, ¿no? De que eres mi amistad y entonces tienes que cumplir con esos requisitos y tienes que estar cuando yo necesite. Y cuestiones donde robamos incluso la libertad del otro, ¿no? Transgredimos esta parte de decisión, de ser tal cual como el otro es. Y entonces luego nos encontramos con gente que ya ha trabajado, que ha sanado y es muy directa y dice las cosas y entonces nos asustamos. ¿Por qué? Porque no esperamos esa respuesta, porque en esa queja queremos escuchar eso dulce que va a caerle muy bien a nuestros oídos y a nuestras necesidades. Todo esto entonces tiene que ver con este trabajo, un trabajo constante de reconocer nuestra historia, de seguir descubriendo todo eso que tuvieron para nosotros nuestros ancestros y cómo también seguimos a favor de la vida nosotros, viviéndolo cada día. Pero sí es un trabajo que lleva su tiempo, que lo ideal sería funcionar así, ¿verdad? De acuerdo a esta visión de la salud mental y todo este proceso, pero que precisamente conforme vamos viviendo también vamos aprendiendo y conforme las mismas vivencias, la misma sabiduría de vida se hace presente a partir de todo este proceso. Entonces yo les comparto esta experiencia que les mencionaba ahorita al inicio de esa frase y de cómo fui comprendiendo que sí, podemos pedir, podemos querer vivirlo, podemos planearlo, pero siempre reconociendo, pisando muy firme la realidad de nuestro presente, que si toca, que bueno, lo vamos a disfrutar, y si no, pues buscaremos qué más seguir viviendo y cómo seguir incorporando todo esto que no necesariamente se queda ahí, porque luego nos quedamos viendo esa falta, nos quedamos esperando eso que no llega y se va todo esto otro que está pasando, que la vida tiene para nosotros, que no estamos disfrutando, que no tomamos. Yo creo que vamos centrando como en la parte práctica de las expectativas. Ya sabemos que estas expectativas nacen cuando somos pequeños, que son reclamos que tenemos hacia las primeras y las más importantes personas de nuestra vida, que es mamá y papá, ya sea que estuvo presente, ausente o demasiado presente o demasiado ausente. Pero Bert nos invita a encontrar la paz en no tener expectativas. ¿Realmente podemos no tener expectativas? No. Lo que debemos de leer en Bert es no grandes expectativas. Si una expectativa es algo que yo espero de forma razonable, ahorita sea la suma y yo digo, mi expectativa es comprar un carro de 100,000 pesos juntando $1 diario. Eso no tiene razonamiento, porque me voy a tardar exactamente 273 años para tener 100,000 pesos. ¿Sí? En 273 años ni estoy, ni nadie, y van a encontrar mi cochinito y seguramente no va a tener más de 1,000 pesos. ¿Y qué creen? No es una expectativa razonable. No puedo yo esperar que una sola persona llene todas mis carencias. Peor tantito, que yo he negado que tengo carencias. Y me pasa y me caigo y siempre es culpa de los demás. Entonces, ¿en dónde está mi responsabilidad afectiva? Ya entramos. Ahí al rato vamos a hablar de empaths y toda la cosa, ¿vale? Ahí vamos modernizándonos. Pero ¿en dónde está esa responsabilidad de mí mismo? De hacerme cargo de lo que yo estoy sintiendo y tener una expectativa real. Alguna vez alguien me dijo, voy a meter una beca para irme a Inglaterra a estudiar. Va. ¿Y sabes inglés? No. No, pues tu expectativa de real no tiene nada, pero absolutamente nada. Si tu expectativa es irte de aquí a 5 años, probablemente sea razonable. Pero si tu expectativa es, hago un curso de inmersión, de esos que venden por ahí, de los que hay, que te vas un mes, 8 horas, pues sí, pero quién sabe qué va a pasar en Inglaterra, porque aparte tienen un inglés diferente y en un mes, pues todo lo que agarres no va a ser suficiente. Esa es una
falsa expectativa. Yo espero estar en una relación y que todos los días sea como el primer día de enamoramiento. Esa es una expectativa falsa. Yo espero estar todo el tiempo igual y que el tiempo no pase en mí. Falso. Yo espero que mis hijos no crezcan nunca y que se queden conmigo como si fueran niños de 10 años. Falso, no es razonable. Si llega, pues eres una perversa terrible o un perverso terrible. Y ahí entonces yo necesito saber cuáles son mis expectativas. Este año yo planeo que sobrevivan más del 50% de las plantas que compro. Si me dedico, si a lo mejor sí también le invierto, y no nada más en tierra, sino contrato a alguien que venga y sepa de plantas, probablemente mis expectativas se cumplan, son razonables. Hay con algunos que ya perdimos la esperanza, pero sí es algo razonable. Pero si yo pido algo que ni yo sé qué es, porque de pronto hay gente que le dices, ¿qué esperas en la relación? No sé. Bueno, todavía el que no sabe no se va a decepcionar. ¿Cómo tendríamos que estar en la vida y en la pareja? Ir esperándolo todo, pero sabiendo que probablemente no encontremos nada, poco, o a lo mejor nos quite. Si yo lo tengo claro, si yo tengo claro que una relación de pareja y que una relación en la vida es conforme yo le voy poniendo y el otro también y la vida también, y a lo mejor llego a lo que yo esperaba, bueno, y a veces no es ni el momento ni la situación de trabajo, de empleo, pero en pareja es peor, ¿no? Porque si yo no le trabajo a alguien, si yo no sigo, por ejemplo, esto de constelaciones, el equilibrio entre dar y tomar, ¿qué es lo que más falla? Si alguien da y da y da y da, esperando que le regresen y el otro no da nada, entonces mi expectativa es espero hasta que me regresen. No me regresaron, primero dejo de dar, segundo evalúo si estoy con la persona que me puede regresar, y si sí me puede regresar, pero no me quiere regresar, entonces agradezco lo aprendido, agradezco todo lo que me tumbó, agradezco todo lo que no regresó, porque me dio una lección, y sigo mi camino sin voltear atrás. Yo avanzo, y entonces habrá otras personas con las que tendré que decir qué pedí. Pedí mucho, pedí poco, pedí nada, o solamente esperé que se diera ese intercambio y estuve trabajando para que fuera el mejor, y entonces así vamos avanzando. Si yo espero todo, pero sé que puedo obtener nada, no pierdo nada. Si yo no tenía nada y saco algo, pues ya fue bueno. Y si no encuentro nada, pues no tenía nada. Así que nada se perdió. No pasa nada. Si yo no, el primer día, a la primera, estoy hablando de matrimonio, de casas, de trabajos, o sea, no pasa nada. Eso se irá construyendo en una relación, en tu trabajo igual. En la relación con tus padres vas a tener que trabajar fuertemente, porque el berrinche sigue siendo propio. Los padres no tienen ninguna necesidad de adecuarse a nada. Ellos fueron o son como son, y nosotros somos los que trabajamos para que podamos andar en la vida sin expectativas. Suena difícil, pero yo les decía, yo no pensé estar en el lugar en el que estoy ahorita nunca. Y no creo que nadie haya pensado y decir, ay, sí, yo planeé que a tal edad y tales días iba a estar ahí. No es cierto, es mentira. La vida nos ha llevado por estos caminos de la vida, que no son como esperábamos, pero que vamos tomando y agradeciendo lo que nos va dando. Me va dando un día más, puedo gozar del día, del frío, del calor,
de la gente, de mi trabajo, del smog, de que me estén fregando y me estén pintando, no tenía nada este día. Y este día se llenó de todo eso. Lo agradezco y veo qué nuevas cosas trae el día para mañana, porque quizás mañana pueda encontrar o no grandes cosas, o a lo mejor mañana pueda encontrar grandes dolores o no. Y si sé que puede llegar lo que sea, todo lo que llegue es bienvenido. Si no tenía nada, todo lo que llegue es bienvenido. Pues esta es mi última intervención. Yo soy Guillermo Alan. Los dejo con estas ideas para que puedan pensarlas, reflexionarlas, autoanalizarse. Sí, ya sé que son palabras viejas y me encantan. Vienen otra vez. La autorreflexión, el autoanálisis viene en boga, viene otra vez. Redescubrieron, uy, qué inteligente lo de hace 50, 70 años, en donde hacíamos ese análisis personal, decíamos, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy pensando lo correcto? ¿Realmente esperaba esto? ¿No lo esperaba? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo estoy contribuyendo para hacerlo o no? Pero ahorita la gente parece que tiene miedo de tener un momento de silencio y de calma y de analizar qué estamos haciendo. Analicemos y verán que esa frase de sin expectativas, que al final lleva al asentimiento de así como es, así está bien, tiene mucho sentido. Y esta frase nos invita a alejarnos del sufrimiento, a no decepcionarnos, porque si no tengo nada, lo que llegue es bueno, y es muy bueno, y lo que se vaya, por algo se está yendo. Es algo doloroso, puede ser, pero todo es tal y como tendría que ser. Soy Guillermo Alan y los espero el próximo viernes en otra plática de constelaciones. Entonces podríamos terminar con el sí hacer nuestros proyectos de vida, porque es parte de dar sentido a la vida, esa parte que de repente decimos, es que la vida no tiene sentido. Sí, sí tiene sentido, y se lo damos cada uno de nosotros, con estos proyectos de vida, con esas metas, con esos objetivos, con esas expectativas, pero sin dejar de ser flexibles ante lo que vaya sucediendo. Haciendo, como decía Hellinger, haz lo que tienes que hacer y espera lo que venga. Cada uno lo que nos toque hacer como padres, darles a los hijos lo que esté en sus manos darles, ¿sí? Sin estar preocupados, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Te pierdes en eso y entonces al final los hijos siempre tenemos nuestros berrinches. Todos, si nos dieron, porque nos dieron, si no nos dieron, porque no nos dieron, si estuvieron, porque estuvieron, si no, porque no estuvieron. Siempre vamos a tener algo hacia los padres. Ya irán a terapia, ¿sí? Ya irán a constelaciones sus hijos. Denle lo que tengan para darles y a disfrutarlos, y a disfrutarse, y a disfrutar a la pareja, y la pareja, sí, mi sueño, me casé o me quiero casar con esta persona para toda la vida. Ok, bueno, esa será tu expectativa, pero acuérdate que es el trabajo de dos. No eres tú solo, a lo mejor para ti es para toda la vida, a lo mejor él dice para este día y mañana, y él va día a día o ella va día a día. Cada quien vamos caminando diferente. Si nos damos la oportunidad y cada uno hacemos lo que nos toca hacer, tal vez se dé para toda la vida. Y si no, si es un año, si es una semana y lo vives intensamente y lo vives realmente, está bien. Esa es la parte del asentimiento. Y efectivamente este es un trabajo de día a día que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Los que estamos aquí en esta mesa no nacimos ya así asintiendo a todo. Es parte de nuestro trabajo. Y que a pesar de que ya tenemos nuestros añitos en esta área, con este trabajo personal, seguimos con trabajo personal. Es un día a día ir trabajando, ahora sí como los alcohólicos, ¿verdad? Es solo por hoy. Hoy ya siento lo que hay, hoy ya siento a que las cosas son así, siento a que el clima está así, y entonces voy viviendo y aprendo a vivir con lo que tengo. Gracias
Los esperamos la próxima semana. Yo soy Sara Hernández. Y si ya hemos comentado que las expectativas nos traen mucho sufrimiento, entonces, qué miedo que nuestros berrinches se cumplan, qué miedo seguir queriendo tener el control y creer que lo tenemos en algunas situaciones, porque eso no nos va a dejar en paz. Y yo te invito entonces a que reflexiones y cuando el camino que tomaste te presenta muchas dificultades, se vale retroceder y decir, por aquí no es. Y pues nos escuchamos, nos vemos, si así lo decides, el próximo viernes. Pues no me queda más que compartirles lo que en muchas ocasiones hemos compartido, bueno, o sugerido, desde lo que nos ha funcionado, como pues seguir trabajando en nosotros, seguir llenando el corazón de nuestros padres todos los días, recordar esa parte. Y para mí una frase que es como mi oración de todos los días: sí a la vida así tal y como es, al día que vayamos viviendo, pues creo que es también como esta posibilidad de ir recolectando lo que en el camino vayamos encontrando y hacer lo mejor que podamos con ello. Si llega todo esto que esperamos, pues a seguirlo disfrutando. Y porque muchas veces, como ya lo decía ahorita Maggie, cómo boicoteamos aparentemente eso que buscamos, queremos, pero nos da temor como vivirlo como adultos, abrazarlo, reconocerlo, tomarlo, y entonces por eso nos quedamos muchas veces en otras perspectivas. Así que bueno, sigamos trabajando en hacer consciente todo esto y que esto nos permita seguir precisamente disfrutando de este momento en el que estamos en la vida. Gracias a todos los que nos acompañaron este día, a los que estuvieron con sus comentarios refiriéndonos preguntas o saludos en el programa, a todos los que nos están viendo. Chuy, que está detrás de cámaras, también se despide y nos vemos la próxima semana. Gracias a todos.